Me llamo James. Tengo 36 años y siempre he sido el callado de la familia, el hijo dependiente, el que nunca causaba problemas. Mi hermana menor, Natalie, era la niña de oro. Tenía una personalidad burbujeante, una sonrisa fotogénica y una familia nuclear de película, con esposo, 2 hijos y una página de Instagram llena de campos de calabazas y vacaciones en la playa. Mientras tanto, yo he estado dirigiendo una consultoría tecnológica que construí desde cero. Trabajando en silencio, ahorrando con inteligencia, invirtiendo sabiamente y construyendo paso a paso una vida que, aunque no fuera ostentosa, era enteramente mía. Mis padres, especialmente mi madre, siempre se inclinaron hacia Natalie. Al principio, eran cosas pequeñas. Ella recibía el trozo de pastel más grande, la última palabra en las discusiones, la mejor habitación en las vacaciones. Se descartaba diciendo que ella es la bebé, y yo lo dejaba pasar. Dejé pasar muchas cosas, en realidad, como cuando mamá pagó la boda de Natalie. Toda. Mientras me decía a mí que agradeciera mi independencia. O cuando papá les ayudó con el pago inicial de su primera casa, diciendo, ella está formando una familia, James, es diferente. Diferente, al parecer, significaba que yo no merecía el mismo apoyo. No dije nada. Simplemente trabajé más duro. Para cuando cumplí 30 años, había convertido mi empresa en algo sólido. No llamativo, pero lo suficientemente estable como para ganar más que mis dos padres juntos. Compré mi propia casa libre de deudas. Establecí un fondo de jubilación y, lo más importante, inicié un fideicomiso pensado originalmente para asegurar que, si algo me pasaba, las personas que amaba estuvieran cuidadas. No se lo conté a nadie. Ni a mamá, ni a papá, ni a Natalie. Con los años, noté un patrón. Cada vez que Natalie tenía un bache financiero, mamá me llamaba. No a Henry, a James. ¿Puedes ayudar a Natalie con la reparación del coche? Andan cortos este mes. Oh. La matrícula de su hijo vence y no esperaban una tarifa tan alta. ¿Puedes colaborar? A veces las llamadas llegaban bajo el disfraz de apelaciones emocionales. La familia apoya a la familia o ella lo haría por ti. Excepto que ella nunca lo hacía. Natalie olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Mamá dijo que estaba ocupada con los niños. Una vez tuve gripe, bastante fuerte. Terminé en el hospital una noche. Y cuando llamé para avisarles, mamá solo suspiró y dijo, bueno. Natalie está lidiando con mucho estrés. Intenta no preocuparla. Aún así, ayudé en silencio, de forma constante, hasta el día en que me di cuenta de que no estaban pidiendo, estaban asumiendo. Fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Todo empezó durante una cena el año pasado. Estábamos todos sentados a la mesa en casa de mis padres y mamá no paraba de hablar de lo fuerte que era Natalie por manejar a 2 niños y un hogar, y de cómo algunas personas no entendían la responsabilidad real. No dije nada al principio. Solo bebí mi vino y escuché. Pero luego se volvió hacia mí, sonriendo con esa sonrisa condescendiente y almibarada que reservaba para cuando creía estar siendo sabia, y dijo: James, solo espero que sepas que, cuando llegue el momento, esperaremos que cuides de Natalie. Ella tiene necesidades reales, una familia que cuidar. Lo entenderás cuando tengas la tuya algún día. La miré durante un largo momento, ni enfadado, ni triste, solo cansado. No respondí. Solo asentí levemente y cambié de tema. Esa noche, actualicé mi fideicomiso. Eliminé tanto a mis padres como a Natalie como beneficiarios. Añadí un fondo de becas para niños desfavorecidos interesados en la tecnología. Actualicé mi testamento. Escribí una carta detallada, firme y sin emociones explicando mis razones. Mi abogado la revisó y la firmó. Durante los siguientes 6 meses, mantuve las distancias. Devolvía las llamadas, los visitaba en vacaciones, pero lo mantenía todo en un nivel superficial. Y entonces, la semana pasada, mamá me invitó a almorzar, solo nosotros dos. Dijo que quería hablar sobre el futuro de la familia. Nos reunimos en una cafetería tranquila, del tipo que a ella le gusta, toda ensaladas orgánicas y café excesivamente caro. Me abrazó con rigidez, elogió mi camisa y se lanzó directamente a la charla trivial. Durante 20 minutos, dio vueltas alrededor de algo, con los ojos moviéndose nerviosos por la sala, tamborileando los dedos sobre la mesa. Finalmente lo dijo. Hemos estado pensando, comenzó, sobre la herencia. No dije nada. Solo la observé. Tu padre y yo sentimos que lo más lógico es que la mayor parte sea para Natalie. Continuó. Ella tiene esposo, 2 hijos, responsabilidades reales. Tú eres estable, independiente, realmente no lo necesitas de la misma forma que ella. Me quedé muy quieto, no porque estuviera sorprendido, no lo estaba, sino porque sabía lo que venía después. ¿Lo entiendes, verdad?, dijo suavemente. Siempre has sido tan razonable.
Y fue entonces cuando metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué el sobre. Era grueso, pesado con páginas legales y sellado. Lo deslicé por la mesa sin decir una palabra. Ella parpadeó al verlo. ¿Qué es esto?, preguntó, con la mano sobre el sobre. Quizás quieras leer eso antes de terminar esa frase, dije, con voz baja. Lo abrió lentamente, sacando la carta de mi abogado y la copia de los detalles actualizados del fideicomiso. Vi cómo su rostro pasaba de la curiosidad a la confusión, y luego a algo que parpadeaba peligrosamente cerca del pánico. Sus dedos apretaron el borde del papel, sus ojos escaneaban cada vez más rápido. Me miró. ¿Qué es esto? Ese es el fideicomiso que construí, dije. El que no conocíais. Solía incluirte a ti, a papá y a Natalie. Ya no. Su boca se abrió, pero no salió nada. Volvió a mirar hacia abajo, pasando a la sección de la lista de beneficiarios. Su voz finalmente regresó, aguda y chillona. ¿Nos sacaste? ¿Qué? No respondí. Solo la miré. Realmente la miré. Y por primera vez, creo que se dio cuenta de que yo ya no era el hijo callado y obediente. Lo intentó de nuevo. James, esto no tiene sentido. Somos familia. Exactamente, dije, poniéndome de pie. Lo somos. O al menos lo éramos. Y fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Ella lo miró. Luego se quedó petrificada, porque el paso 2 acababa de comenzar. Se quedó mirando su teléfono como si acabara de quemarla. La pantalla se iluminó con una notificación que al principio no pareció entender. Luego, su rostro se quedó sin color. No necesité verlo para saber qué era. Mi abogado había programado que el mensaje saliera durante nuestra reunión. Un aviso formal enviado a mis dos padres terminando su acceso a la cuenta discrecional que yo había estado manteniendo silenciosamente para ellos. La que había pagado sus servicios públicos, impuestos sobre la propiedad y una buena parte de los gastos recurrentes de Natalie. La voz de mamá vaciló. James, ¿qué es esto? ¿Qué es este mensaje? No volví a sentarme. Es solo una confirmación. Todo está finalizado. ¿Pero por qué ahora?, preguntó, intentando reír como si esto fuera un malentendido que pudiéramos suavizar con una sonrisa y una taza de té. Esto parece repentino. ¿Repentino? Esa palabra se quedó clavada en mi cabeza como un clavo. No, dije. Lo que es repentino es darme cuenta de que he sido tratado como un recurso, no como un hijo. Lo que es repentino es ver cómo mi éxito es reescrito como egoísmo solo porque no tengo un cónyuge o hijos para validarlo ante vosotros. Sus manos temblaban. Intentó volver a meter la carta en el sobre, pero ésta simplemente se arrugó torpemente entre sus dedos. Estás exagerando. Esto no tiene por qué ser permanente. Lo es, dije. Este almuerzo fue una cortesía. El silencio se estiró entre nosotros, espeso y amargo. Ella parpadeó rápidamente, luego buscó en su bolso, rebuscando como si pudiera sacar algún objeto mágico para revertir todo esto. No montemos una escena. Podemos hablar con tu padre. Él ni siquiera sabía que vendrías hoy. Ha estado bajo mucho estrés. La interrumpí. No me invitaste para hablar. Me invitaste para informarme, como un trámite. Como si yo no tuviera voz ni voto en cómo soy tratado o a dónde va mi dinero. El camarero se acercó vacilante, sintiendo la tensión. ¿Desean algo más? Mamá fingió una sonrisa temblorosa. Estamos bien, gracias. Yo asentí cortésmente hacia él y me volví hacia ella. Dile a papá que le enviaré los mismos documentos por si quiere fingir que no sabía nada de ellos. Sus ojos centellearon. No tienes por qué ser cruel. Levanté una ceja. ¿Crees que esto es crueldad? No. Crueldad es criar a un hijo con la regla tácita de que solo importa cuando es útil. Esto es solo el cierre. Realmente pareció herida por un momento y una pequeña parte de mí, la parte vieja. El niño que todavía quería su aprobación flaqueó. Pero no lo dejé ver. No podía. Tengo una reunión, dije, mirando mi reloj. Te dejaré para que te tomes un tiempo con esos documentos. Salí sin esperar un adiós. El aire fresco de la primavera me golpeó como un botón de reinicio. Por un momento, me quedé allí en la acera, con las manos en los bolsillos y el corazón latiendo con fuerza. No me sentía triunfante. Todavía no. Pero me sentía libre. Y entonces, como si fuera una señal, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una docena de notificaciones inundaron la pantalla. Mensajes de texto, llamadas perdidas, correos electrónicos de papá, de Natalie, incluso del tío Rob, de quien no había sabido nada en años. La noticia se había extendido más rápido de lo que esperaba. Tomé una respiración profunda y abrí primero el mensaje de Natalie. James. Mamá está llorando. Papá está perdiendo los papeles. Y acabo de recibir una llamada del colegio diciendo que el pago de los gemelos no pasó. ¿Los estás castigando a ellos ahora?
En serio, madura. Ahí estaba. Sin preocupación, sin reflexión, solo indignación porque el grifo se había cerrado. Luego llegó el mensaje de papá. Llámame ahora. Tenemos que hablar. Así no es como la familia maneja las cosas. No respondí. En su lugar, abrí mi correo electrónico y puse en cola el siguiente mensaje programado. Este saldría a las 5:00 p.m. Un memorando legal limpio disolviendo formalmente la cuenta de inversión compartida que una vez usé para ayudar a mantener a flote la startup fallida del esposo de Natalie. Era solo el paso 3, porque si pensaban que unos cuantos mensajes furiosos me harían volver arrastrándome, no me habían entendido en absoluto. No estaba siendo mezquino. No buscaba venganza. Simplemente había terminado. Y al caer la noche, se darían cuenta de cuántos hilos había estado sosteniendo silenciosamente y cuán rápido se desmoronaba todo sin mí. Pasé el resto de la tarde intentando no mirar el teléfono. Pero las notificaciones eran implacables. Los mensajes llegaban uno tras otro, cada uno más frenético que el anterior. Natalie era la más ruidosa. Sus mensajes pasaban rápidamente de acusatorios a suplicantes. ¿En serio vas a dejar colgados a mis hijos? Este no eres tú, James. Tú no castigas a gente inocente. Por favor, habla con mamá y papá. Tienen miedo. A mamá le subió la presión. Vale, lo siento. No quisimos herirte, solo llámame, ¿vale? Cada mensaje se sentía menos como una disculpa y más como un movimiento de ajedrez. Táctico, manipulador y, lo más importante, sin admitir nunca los años de favoritismo silencioso, las indirectas sutiles, la expectativa constante de que mi arduo trabajo debía redistribuirse como un impuesto familiar. Papá finalmente llamó alrededor de las 6:30. No contesté. Llamó una y otra vez. A la cuarta vez, finalmente respondí. James, dijo inmediatamente, sin darme tiempo siquiera a hablar. ¿Qué estás haciendo? No respondí. Tu madre está hecha un mar de lágrimas, continuó. Me mostró los documentos. ¿Qué es esta tontería de eliminarnos del fideicomiso y cortar las cuentas? Siempre hemos estado ahí para ti. Ahí estaba. Siempre hemos estado ahí para ti. La memoria selectiva era increíble. Habéis estado ahí cuando os convenía, dije en voz baja. Me habéis apoyado cuando hice exactamente lo que esperabais. En el segundo en que tomé decisiones que no aprobabais, os echasteis atrás. En el segundo en que Natalie necesitaba algo, era mi billetera a la que acudíais, no a la de ella. Hubo una pausa. Podía oírlo respirar por la nariz de la forma en que siempre lo hacía cuando intentaba no explotar. Somos familia, James, dijo de nuevo. No te limitas a alejarte de eso. Yo no me alejé, respondí con calma. Vosotros me echasteis hace años. Simplemente dejé de fingir que seguía invitado a la mesa. Estás siendo ridículo, espetó él. ¿Y qué? Natalie recibe un poco más de atención. Tiene 2 hijos, una hipoteca, responsabilidades reales. ¿Crees que yo no tengo responsabilidades solo porque no estoy casado? Dije, elevando ligeramente la voz a pesar de mí mismo. ¿Crees que porque no tengo hijos, mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, son simplemente desechables, que están ahí para que los redirijáis cada vez que Natalie causa otro desastre que no puede limpiar? Se quedó callado. Yo pagué vuestra segunda hipoteca, papá. En silencio. Nunca dije una palabra. Pagué la cesárea de emergencia de Natalie porque su seguro no la cubría. Ayudé a Ryan a conseguir ese trabajo de consultoría, el que todos fingís que se ganó por méritos propios. Me parecía bien ayudar. Nunca pedí reconocimiento. No lo quería, pero esperaba respeto. Y cuando pedí aunque fuera un ápice de eso, cuando dije que no, solo una vez, actuasteis como si os hubiera traicionado. Hubo un largo silencio. Ni siquiera sé quién eres ahora mismo, murmuró. Es curioso, dije. Porque por primera vez en mucho tiempo, yo sí lo sé. Terminé la llamada. Exactamente a las 7 p.m., el paso 3 se activó. Se envió un nuevo correo electrónico al contable de la familia, el que gestionaba la cuenta de gastos discrecionales a la que mamá siempre se refería como la red de seguridad. Se cerró formalmente con una lista detallada de los beneficiarios y cuánto se había desembolsado en los últimos 6 años. El correo incluía en copia a cada persona que se había beneficiado alguna vez de esa cuenta. Primos, tías, incluso el administrador de la escuela de los hijos de Natalie. Junto con una nota de mi abogado explicando que todas las consultas futuras debían dirigirse a su oficina, no a mí. No intentaba humillar a nadie, pero tampoco iba a dejar que fingieran que no se habían aprovechado de mí. Esa noche, apagué el teléfono y me senté en mi balcón con una copa de vino. Por primera vez en lo que me pareció una eternidad, no sentí que estaba esperando a que cayera la siguiente exigencia. Ya nadie podía hacerme sentir culpable. Nadie podía llorar para conseguir otro cheque o llamarme egoísta solo porque dije que no.
A la mañana siguiente, me desperté con un tipo diferente de mensaje, un correo electrónico de Natalie. No era largo, solo unas pocas frases frías. Espero que estés feliz. Has destrozado a esta familia. No sé qué clase de persona saca a su propia hermana de su testamento, pero supongo que el dinero te importa más que la sangre. Adjunto había una captura de pantalla de un chat grupal familiar en el que yo nunca había estado, titulado Familia Real. Un chat donde se habían burlado de mí durante años. Mensajes viejos. Natalie bromeando que yo era el cajero automático humano. Mamá diciendo que yo era demasiado sensible y que probablemente morirá solo si no se relaja. Papá añadiendo que al menos sirve para algo. Todo estaba allí. Cada pequeña cosa que había sospechado se confirmó. Y al final del todo, un mensaje nuevo enviado apenas unos minutos antes del correo electrónico. Parece que el cajero está fuera de servicio. Me quedé mirando eso durante mucho tiempo. No con ira, sino con claridad. Porque el paso 4 estaba a punto de comenzar. Me quedé con esa captura de pantalla abierta mucho rato, releyendo los mensajes, que faltaba algún contexto. Pero no, estaba todo allí, en blanco y negro, con fecha, hora y crueldad. Las bromas, la burla, la forma en que hablaban de mí como si fuera un saco de boxeo demasiado dramático con una billetera en lugar de una columna vertebral. Y yo lo había permitido durante años. Lo había permitido. Pero esa parte de mí, el James callado y obediente que se mantenía a raya y asentía ante cada insulto velado y sonrisa despectiva, ya no estaba, enterrado bajo el peso de demasiados favores y no suficientes agradecimientos. Redacté un último correo electrónico. Asunto, cierre para Natalie, mamá y papá. He leído vuestros mensajes. He visto la captura de pantalla. Supongo que ahora sé lo que significa la familia real para vosotros. Habéis dejado claro que me veis como una herramienta, un plan de reserva, una cuenta bancaria sin voz y sin límites. Y durante mucho tiempo, acepté ese papel. Pensé que si daba suficiente tiempo, dinero y energía, tal vez me veríais como algo más que la pieza de repuesto en vuestra dinámica familiar de imagen perfecta. Pero me equivoqué. Así que, dejadme dejar algo perfectamente claro ahora que el polvo se está asentando. No os debo nada. Ya no. No le debo nada a Natalie por elegir tener hijos que no podía mantener. No les debo nada a mamá y papá por favorecerla a cada paso mientras trataban mis logros como notas a pie de página menores. No le debo silencio a nadie a cambio de paz, porque nunca hubo paz, solo tolerancia, y solo cuando yo era útil. Preguntasteis por qué reescribí el fideicomiso, por qué retiré los fondos, por qué corté a todo el mundo. Es porque me habéis enseñado algo una y otra vez, solo soy valioso para vosotros cuando estoy dando. Y en el momento en que me detengo, me convierto en egoísta, cruel e ingrato. Bueno. Ahora ya no tenéis que preocuparos más por eso. Con efecto inmediato. El fondo educativo para los gemelos queda disuelto. El préstamo de la casa avalado en 2019 ha sido liquidado y transferido a mi nombre. Vuestro derecho sobre la propiedad queda cancelado. Todas las cuentas financieras previamente compartidas o conectadas conmigo han sido cerradas. El testamento es final. Vuestros nombres no figuran en él. En vuestras palabras, supongo que esto significa que he destrozado a la familia. Pero seamos honestos, ya estaba rota. Simplemente nunca pensasteis que yo dejaría de intentar pegarla. He terminado de arreglar lo que vosotros seguís rompiendo. Adiós, James. Le di a enviar. Y con eso, terminó. Al principio, hubo silencio. Un tipo de silencio pesado y misterioso. No hubo respuestas durante horas. Luego, justo al mediodía, Natalie respondió con una sola palabra. «Wow». Unos minutos después llamó papá. No contesté. Luego mamá, luego Natalie de nuevo. Eventualmente, pararon. Sabía que no se rendirían, pero se estaban reagrupando, intentando encontrar un nuevo ángulo, un nuevo viaje de culpa. Pero no funcionaría. Ya no, pasó una semana. Luego 2. Recibí una carta por correo. No un correo electrónico, una carta de mi madre. El sobre era de color crema, elegante, con su firma cursiva en el frente. Casi no la abro, pero la curiosidad ganó. Dentro había una carta de 3 páginas escrita con trazos largos y limpios, su caligrafía seria. Empezaba con recuerdos. Cómo solía ayudar en la cocina. Cómo sostenía la mano de Natalie cuando ella tenía miedo a la oscuridad. Luego vino la culpa. Qué dura había sido la vida para ellos. Como yo no entendía lo que significaba ser padre. Como Natalie lucha y yo prospero. Y no vale eso alguna consideración. Pero no era una disculpa. Ni una sola vez. No asumía propiedad. No había rendición de cuentas. Solo un elaborado baile alrededor de la verdad. Ella todavía no creía que yo tuviera derecho a estar enfadado. Simplemente odiaba que yo hubiera dejado de seguirles el juego.
Al final había una petición. Reunámonos. Sin abogados, sin ira, solo tú y yo. Quiero recuperar a mi hijo. Doblé la carta, la volví a meter en el sobre y la archivé. No en la basura, ni para ser releída, sino en algún lugar donde no pudiera volver a tocarme. Porque la verdad es que no los odio. No estoy amargado. No estoy rabiando ni buscando venganza. Simplemente he terminado. Terminado de dar a personas que ven la generosidad como debilidad. Terminado de aceptar migajas y ser llamado ingrato cuando pido más. Terminado de ser el niño fácil. El que no necesita atención ni justicia ni amor con condiciones. Y honestamente, haber terminado se siente mucho como la paz. Un mes después, recibí una llamada de mi abogado. El fideicomiso había pasado oficialmente a ser un fondo de becas sin fines de lucro. El dinero que había pasado años construyendo, iría ahora a niños que me recordaban a mí mismo. Niños que tenían sueños, pero nadie que luchara por ellos. No familia, sino personas que lo merecían. Asistí a la ceremonia de inauguración con un traje oscuro, de pie en silencio al fondo de la sala mientras los primeros beneficiarios compartían sus historias. No sabían quién era yo. No me presenté. Solo escuché. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí orgulloso. No por lo que había ganado, sino por lo que finalmente había aprendido a soltar. Esa noche, me senté en mi casa tranquila. Sin teléfonos vibrando, sin tensión en el pecho, solo música sonando bajo, una copa de vino y una pila de solicitudes para revisar para la siguiente oleada de estudiantes becados. Y sonreí, porque no había perdido a mi familia. Simplemente había dejado de confundirlos con mi futuro.